vender siempre se me ha dado bien. O sea, lo que no sabía es cómo ejecutar la venta y después cobrarla, ¿sabes? O sea, claro, me daba mucha vergüenza. Yo me acuerdo de cuando yo tenía 16 años, me iba con la moto porque mi padre ponía la luz, hacían acometidas, que se llamaba, ¿no? Que era que tú te comprabas un terreno y mi padre iba y te ponía la luz en el terreno, pues para que tú fueras ahí a tu rollo, ¿no? Al fin de semana a hacerte una barbacoa al terreno, ¿no? Y mi padre pues tenía un precio de acometida de 100.000 pesetas en aquel momento. Y entonces, pues yo me acuerdo cuando nos contrataban una acometida, era la polla, porque era un buen dinero, ¿sabes? Que nos ganábamos. Y yo dije, esto tengo que ser proactivo. Entonces yo me hice unos cartelitos y me iba con las motos, lo colgaba y tal. ¿Y qué me pasaba? Pues me pasaba que, claro, cuando eres joven, tío, a mí me daba mucha vergüenza cobrar. Pero mucha, ¿eh? O sea, yo me ruborizaba. A mí, el día que me tocaba ir a cobrar, me ruborizaba. Y entonces la gente, yo creo que lo sabía y se hacían los locos, los cabrones, ¿sabes? Y entonces estuve años y años hasta que no entendí que lo más importante de la empresa es cobrar, haciendo gilipollas. Trabajaba y no cobraba. Había veces que hacía todo el trabajo y por vergüenza no iba a pedirle el dinero a la persona. ¿Te pasó algo en concreto que te hiciera darte cuenta y decir, no, hasta aquí, ya vale, ya me iba la lección? Sí, porque yo poco a poco iba viendo que yo cada vez curraba más, porque la gente lo que te pedía y te lo exigía, eso sí que te lo hacían bien, pero luego no te exigía para que cobraras, ¿sabes? Claro. Entonces, si a ti te daba vergüenza y no ibas, pues los tíos se iban haciendo los locos y ya al final a mí mismo me daba vergüenza de no ir, porque había pasado tanto tiempo que ya me daba vergüenza ir a cobrarles, ¿sabes? Y llegó un momento que era surrealista, porque yo me cruzaba con la gente y bajaba la mirada porque me daba vergüenza no haberles ido a cobrar. Y entonces hubo un día que me senté y dije, mira, esto no puede ser, porque es que estoy haciendo gilipollas. Y entonces dije, no, mira, hay cosas que se cobran por adelantado, ¿sabes? Entonces, ¿cómo recomiendas a una persona cobrar su servicio? ¿Siempre por adelantado? No, tú tienes que intentarlo cobrar lo más rápidamente posible y pagar lo más tarde posible. Eso es lo que dice la teoría, ¿sabes? Dicho esto, yo no creo que joder a tus proveedores sea una buena táctica, porque al final las empresas dependemos de otras empresas normalmente. Entonces, si tú cuidas a tus proveedores te van a cuidar a ti, ¿vale? Pero lo que sí que tienes que hacer es, oye, si estás prestando un servicio y quieres dar un servicio de calidad, cobrarlo. Entonces, yo lo que me encuentro con muchos emprendedores, tío, que me llaman y me dicen, no, es que me deben no sé cuánto. Y dice, ¿pero has llamado? No, ¿pero si has llamado, cabrón? Tienes que llamar. Llama y cóbrales. Y si no te pagan, pues mételes una demanda. Porque tú le has dado un servicio. ¿Le has dado el servicio bien? Sí. Si le has dado el servicio mal, te jodes, ¿sabes? Eso es otra cosa. Si tú le has dado el servicio bien, tienes el derecho de cobrar. Es tu derecho, ¿sabes? Entonces, yo creo que hay mucha gente que va a escuchar el vídeo y va a decir, hostia, pues quizás que no soy suficientemente hábil para cobrar, ¿sabes? Entonces, tú imagínate, en la compañía de la luz, mucha gente nos impaga. El 7% de los recibos de una compañía eléctrica viene impagados por definición. Pues hay gente que tiene embargada la cuenta, hay gente que no tiene dinero en la cuenta, luego te pagan, pero de saque no te pagan. Entonces tú imagínate, si nosotros no intentáramos recobrar esa deuda, en 3 meses cerraríamos, porque nos cerrarían, nos quebrarían, ¿entiendes? Entonces es muy importante, yo sobre todo en las empresas pequeñas, tener muy controlado. Ayer hablábamos con un chico al que le estamos ayudando y tal, que va a salir bastante en los vídeos porque creo que vamos a hacer un buen trabajo con él, que claro, tenía un desfase entre lo que pagaba y lo que cobraba muy bestia, ¿no? El tío pagaba por adelantado y cobraba 180 días. Claro, es que se te come, como crezcas un poco, se te come el working capital, ¿sabes? Claro. Te arruina, te mata de éxito, ¿no? La famosa frase esta de morir de éxito, pues puedes morir de éxito, ¿no? Por ahí, ¿no? Claro. Porque claro, si tú cobras tarde y pagas pronto, pues no tienes dinero suficiente. Ayer hablábamos de cuánto ganaba un restaurante, ¿no? Y yo decía, hostia, este tío gana ya con muy pocos bols, ganaba 25.000. Y tú me decías, eso es una mierda. Y yo te decía, eso está guay. O sea, chicos, para que os hagáis una idea, para los números que me parecen impactantes, es que me diga que, por ejemplo, un negocio que tiene 52 locales, con el esfuerzo que tiene abrir 52 locales, 1000 personas trabajando, que facturen, ¿cuánto? 35. Facturan 30 millones y ganan 3. Y ganan 3 millones de beneficio. O sea, 1000 empleados, 52 locales, todo ese sobreesfuerzo para un beneficio de 3 millones. Sí.
Yo lo único que lo veo positivo... Escúchame, y es una empresa que va de puta madre, porque fíjate que está ganando el 10% de lo que factura. Yo creo que un empresario puede justificar su inversión ganando como mínimo un 5% de lo que factura. Y creo que eso ya justifica. Y es lo mínimo que le tienes que dar a un empresario a cambio de condenar su tiempo familiar, su vida personal y encima tener que apostarse en la mayoría de los casos el piso o la casa donde vive, que me parecería que eso debería estar prohibido por ley, que una persona perdiera la casa por un error empresarial. O sea, es que me parece una locura, ¿no? Locura, tú le estás diciendo a un tío, oye tío, juégate tu casa y saca a tus hijos. No solo tú, o sea, tu familia se tiene que jugar todo su ambiente familiar para que tú montes una empresa y a cambio pretendes que no gane nada. Es que es ridículo. A ver, lo que me mola del negocio es que puedes venderlo. Eso es algo que es bastante guay, porque sí, facturas 3, pero si quieres lo puedes vender por 8 veces EBITDA. Sí. Entonces puedes ganarte 25 millones, que eso por un negocio, por ejemplo, como el mío, yo no puedo vender mi negocio, yo no tengo un negocio vendible. Claro. Pero bueno, es lo que hablábamos el otro día, Sergio, que tú tienes que, con tu negocio tienes que intentar generar ingresos pasivos para invertir en otros negocios que te den ingresos pasivos sin requerir de tu tiempo. ¿Pero tú piensas que los ingresos pasivos existe tal cosa o no? ¿Hay algo que sea pasivo en esta vida? Yo creo que tú puedes llegar a ser un inversor pasivo donde tú pongas dinero y tengas delegada la gestión y recibas unos dividendos. Eso es muy viable. Vale, sí. Eso sí. Y eso es lo que yo he acabado haciendo en mis empresas. Sí, lo único que yo, en vez de invertir en Amazon, pues invierto en mis empresas, que para mí pues a lo mejor es porque soy más desconfiado o porque hago las cosas de otra manera. Pues a mí me gusta más controlar qué se hace en mis empresas y controlar la gestión, ¿sabes? Pero sí, yo no estoy... Hoy no vamos a hacer la revisión médica, pero no estoy en la empresa de medicina, que yo contigo lo veo claramente eso. Gestionando la empresa, y en Audas pues está Óscar y en La Sirena pues está Xavi, ¿no? Entonces yo gestiono un poco la estrategia y digo, pues chicos para aquí o chicos para allá. Y si hay algo que veo que no me gusta cómo se hace, pues tengo la opción de ir y decirles esto no se hace así, se hace así. Pero claro, tú tienes... Mira, el otro día en un café con José, ¿sí? Vino un tío que me pareció muy hábil, ¿no? El tío era un tío mayor, tenía 50 y pico años. Lo pondremos para que la gente lo vea. Y este tío tenía una empresa de embutidos de calidad, ¿no? Y me decía, oye, yo he visto tus vídeos y no entiendo esto que me dices de escalar. ¿Cómo puedo escalar yo mi empresa de embutidos? Porque claro, yo vendo fuets de mucha calidad. Claro. Si yo quiero escalarla y hacerla grande, lo que tengo que ir es a venderle los fuets al Mercadona. Claro. Y entonces ya no los puedo hacer de tanta calidad. Y digo, vale, perfecto, te compro la idea. Y dice, bueno, yo lo que he pensado es hacer lo siguiente. Y el tío me dio la solución, Fíjate, o sea, solamente vino a que yo le validara. Como un psicólogo, ¿no? Efectivamente, vino a hacer de su terapia de psicología. Y el tío me decía, yo quiero seguir haciendo fuets de calidad. Y como mi nicho es pequeño y la gente compra hasta 2 millones de euros en fuets de calidad, si yo quiero hacer más grande mi empresa de fuets, pues tengo que bajar la calidad y no quiero. Pero he pensado que voy a hacer ahora pan de calidad y entonces voy a vender pan con fuet. Puta madre, de puta madre, porque si vendes 2 millones de fuet y 2 millones de pan... O sea, expandirte lateralmente en vez de verticalmente. Efectivamente, vale. Y pues, estás en el mismo nicho, que es en el nicho de la calidad, bueno. y con el dinero que has sacado haciendo los fuets, pues vas a hacer una fábrica de pan, pues perfecto. Vale. Pues es una forma de escalar. Por eso yo digo que todos los negocios, en función a cómo los veas o cómo los trates, son escalables siempre, ¿sabes?